Bienvenidos a La Olla Política, un espacio para el análisis crítico del colapso de la sociedad occidental. Hoy, el freelance. No sé si ustedes estén enterados, pero actualmente los repartidores de Rappi se encuentran en un proceso de paro, de reclamación de sus derechos laborales en el país. Para entender el contexto de lo que significa ser un Rappi, es necesario comprender conceptualmente qué significa el freelance. El freelance es una categoría que aparece en el mundo del trabajo alrededor de la década de los 70 y los 80, como una forma de liberación del trabajo. Esta categoría emerge en contraposición con los viejos modelos laborales que se venían desarrollando durante el siglo XIX y especialmente a mediados del siglo XX. La idea de un trabajo estable en el que el trabajador estuviese de manera permanente y a lo largo de su vida. Es como cuando uno tenía un papá que trabajó toda la vida en Mave, o que trabajó toda la vida en Postobón, o que trabajó toda la vida en Bavaria. Estos trabajos estables que tenían como fundamento de su constitución sociológica la garantía de los derechos laborales, fueron logros que alcanzó el movimiento obrero y social en la reclamación de mejores condiciones en el mundo del trabajo. Entonces, ¿por qué emerge el freelance en la década de los 70 y los 80? Bajo las transformaciones culturales que se dan posteriores a la Revolución Cultural de 1968, que normalmente se ubica en Francia, pero que se va a expandir por todo el mundo. En Colombia tendrá su fenómeno particular en 1972, con los movimientos estudiantiles de la época y con el gran paro nacional y los grandes paros de la década de los años de 1976 y 1977. El freelance emerge como una categoría que transforma el trabajo en la idea de liberarlo. La concepción era muy simple: el trabajador estaba anclado, estancado en un solo sitio para ejercer su labor. Entonces parecía que el trabajador estaba sin libertad. El freelance emerge bajo la idea de que el trabajador pueda movilizarse de manera fácil, práctica y eficiente alrededor de diferentes puestos de trabajo, con la concepción de que el trabajador pudiese por la mañana trabajar, por ejemplo, revisando carros, por la tarde haciendo pan, o como sucede en el mundo académico, por la mañana revisando artículos y por la tarde dando clases. Esa idea de la libertad implicaba que el trabajador tuviera distintos trabajos que le iban a proveer de diferentes salarios. El problema es que para que el freelance se desarrollara, que va a tener, digamos, su desarrollo en el mundo laboral en la década de los 80 y los 90, era necesario la flexibilización de los derechos laborales. Es decir, la flexibilización alrededor de la pensión, la flexibilización alrededor de las vacaciones, la flexibilización alrededor de todos los logros que el movimiento obrero desde el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX habían alcanzado, sobre todo en el plano de la esfera de la cultura occidental. En ese sentido, el freelance se vendió a las juventudes de las décadas de los 80, los 90 y los 2000 como un espacio de la libertad, ¿sí? En la idea de que el trabajo tiene que representar tu identidad, en la idea de que tú te debes de sentir bien en tu lugar de trabajo, en la idea de que ese lugar de trabajo ya no es un lugar de trabajo, sino un lugar donde usted es un colaborador, una persona que apoya, una persona que impulsa el emprendimiento, la empresa, la fábrica de otro, en donde usted se realiza como ser humano. El trabajo no tendría que ser un espacio de esclavitud. Todo este discurso alrededor del freelance fue muy útil para esclavizar a las nuevas generaciones alrededor de lo que se ha denominado trabajos de mierda. ¿Qué son trabajos de mierda? Los trabajos como los que se vive alrededor del Rappi, sin ningún tipo de garantías laborales, sin ningún tipo de garantías jurídicas, sin ningún tipo de idea de un futuro en el cual yo pueda realizar mi vida en ese espacio de trabajo, pero a su vez garantizar esa vida hacia el futuro. ¿Por qué se vuelve exitoso el freelance? Porque se vende bajo la idea de la libertad, entendida la libertad como elección alrededor del mundo laboral. Pero a su vez, para garantizar esa elección era necesario precarizar el mundo laboral. Entonces, el reclamo que hoy los jóvenes, las mujeres y los trabajadores y trabajadoras de Rappi hacen alrededor de una garantía de derechos es porque se han dado cuenta que el freelance es un espacio de absoluta esclavitud.
Al no tener derechos laborales, al no tener garantías jurídicas, por ejemplo, con el mantenimiento y el cuidado de su moto, por ejemplo, en el momento de un accidente, se dan cuenta que simplemente son herramientas, instrumentos útiles para este tipo de plataformas que se benefician de manera muy efectiva alrededor de su trabajo. Piensen, por ejemplo, qué implica montar la logística alrededor de llevar un alimento de un punto A a un punto B. La logística de Rappi es una logística informática, ¿no? Conectar a través de la plataforma el punto A y el punto B. Pero en términos materiales, la conexión del punto A al punto B la hace un ser humano, la hace alrededor de arriesgar su vida, la hace alrededor de poner su tiempo al servicio de la plataforma. En esa medida, la lógica del tiempo de los Rappi es la lógica del tiempo de la plataforma. Si ustedes hablan con cualquier repartidor de Rappi, les van a decir que hay unos horarios específicos para trabajar que son mucho más rentables que otros. Entonces, el ser humano, ese trabajador de Rappi, va a modelar su tiempo a la luz del tiempo de la plataforma. Entonces vean que ya ahí no es libre, no hay freelance, porque el tiempo de él no es su tiempo, es el tiempo de la plataforma y de las lógicas de esa plataforma. Por eso es necesario comprender en este contexto que no solo el Rappi es freelance, el freelance es todo aquel modelo de trabajo que busca decirnos que nosotros manejamos nuestro propio tiempo, cuando en realidad el que moldea el tiempo es aquel que nos emplea en diferentes funciones. Un ejemplo de esto puede ser muy claro alrededor, por ejemplo, de todos aquellos que trabajan de manera virtual, ¿sí? En diferentes empleos, porque tienen que estar siempre al servicio de la empresa. Si el empresario requiere o tu jefe requiere de ti en cualquier momento del transcurso del día, tú tienes que estar en la disposición de servirle. ¿Eso qué quiere decir? Que a cualquier hora de la noche te va a escribir, te va a llamar para resolver un problema dentro de la fábrica, dentro de la empresa o dentro del proyecto en el que estés trabajando. ¿Eso qué significa? Que tu cuerpo, tu mente están permanentemente al servicio de la labor. No es igual que el tiempo de los viejos trabajadores que entraban a las 7 de la mañana, salían a las 5 de la tarde y sabían que iban a ir a sus casas a disfrutar del ocio, a descansar y esperar su salario. El freelance también tiene otro elemento que es muy importante, contratos de mierda, ¿no? Contratos de prestación de servicio y de corto plazo. ¿Cuál es el efecto de esos contratos? Que el freelance no solo tiene contratos a 3 meses, sino que en la medida en que va ejecutando el contrato a 3 meses, está pensando que tiene que conseguir el contrato de los próximos meses. Entonces está como en una zona donde es tanto un trabajador como un potencial desempleado. No tiene la garantía de decir que mañana su puesto de trabajo lo está esperando para garantizarle alimentación, vivienda, acceso a la salud, movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. La necesaria lucha en torno a la transformación del mundo del trabajo y a la superación de este tipo de trabajos de mierda tiene que ver fundamentalmente con la capacidad organizativa. Los logros y los derechos alcanzados durante el siglo XIX y el siglo XX no fueron posibles sino a través de la organización sindical, las organizaciones obreras y los colectivos de trabajadores. Por eso hay que entender que el paro de Rappi no tiene que ver con que las personas no quieran trabajar, tienen que ver con que para trabajar es necesario tener derechos, garantías y, ante todo, la posibilidad de construir un proyecto de vida, que es lo que hoy a toda la juventud colombiana y de la sociedad en colapso, la cultura occidental, se encuentra en suspenso. Los jóvenes hoy en Latinoamérica, en Estados Unidos, en España, en Europa en general, encuentran que su proyecto de vida no tiene futuro. Es decir, somos la sociedad de los no futuros.